Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio sobre Gabriel García Márquez que hemos organizado junto con la Cátedra Vargas Llosa. Nosotros como Universidad Andrés Bello tenemos un convenio con la Cátedra Vargas Llosa para fomentar el estudio de la literatura, fomentar también el interés por la lectura y la escritura. Y entonces, en ese marco, hemos organizado este conversatorio de hoy y quiero en primer lugar agradecer a Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, por toda su colaboración y organización a este conversatorio. Y también por el trabajo que hemos podido realizar con la cátedra y que seguiremos haciendo en adelante. También quiero darle la bienvenida a Dasso Saldívar, quien gentilmente ha aceptado este conversatorio de hoy. Dasso es escritor y es el biógrafo más reconocido y más importante de Gabriel García Márquez. Hemos querido, obviamente, hacer esta actividad para conmemorar y para resaltar una vez más la figura de este gran escritor colombiano que justamente se cumplen 10 años de su muerte. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Dasso, por esta oportunidad que nos van a dar hoy de saber más sobre Gabriel García Márquez. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe, por la invitación, por la presentación y por estos diálogos atlánticos organizados conjuntamente entre la Universidad Andrés Bello y la Cátedra Vargas Llosa en estas fechas en las que celebramos los 10 años del fallecimiento de García Márquez. Y como lo has dicho tú, para eso estamos con Dasso Saldívar, uno de los mayores especialistas de García Márquez, amigo personal de Gabriel García Márquez, además de autor del libro canónico de la vida de García Márquez, el viaje a la semilla. Dasso, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya lo dije, estamos conmemorando los 10 años del fallecimiento de García Márquez y lo primero que quería preguntarte es cómo sientes tú que han transcurrido estos 10 años en relación a la figura de García Márquez. ¿La han revalorado? ¿Ha cambiado la perspectiva que se tenía de él en esta década? Muchas gracias, Felipe. Y gracias a ti, Raúl. Mira, yo creo que no es fácil hacer una evaluación de la presencia y repercusión en el lapso de 10 años de la obra de un escritor como Gabriel García Márquez. Yo creo que sería mejor contar, referir algunos hechos, datos, referencias que pueden hablarnos mejor de ello. Por ejemplo, ahí está la cantidad de homenajes que se le rinden continuamente con cantidad de motivos, cumpleaños de su persona, cumpleaños de la edición de sus principales libros, descubrimientos que se hacen al pie de sus obras, etcétera, etcétera. Y también está, me contaba Mónica Alonso, que sigue siendo la secretaria de García Márquez 10 años después de él estar muerto, que, por ejemplo, ella no para de recibir cantidad de homenajes, mensajes, reconocimientos de instituciones y lectores de todo el mundo y de todas las lenguas. Ella siente, y me lo decía sin ninguna humorada, que su maestro o su jefe está más vivo que nunca, porque ella todos los días se levanta, va a la oficina del maestro en la calle de Fuego 144 a seguirle ayudando o intercediendo entre sus obras, su persona y sus lectores de todo el mundo. ¿Y qué crees tú que tiene, que tiene la figura de García Márquez, la obra de García Márquez, que lo hace mantenerse tan vivo, que le da semejante vitalidad? Mira, yo creo que lo universal es lo local trascendido. Es lo que es La Mancha de Cervantes, ¿no? Comala de Rulfo, Santa María de Bonetti, ¿no? Y por supuesto Macondo de García Márquez. Entonces,
eso local, esa materia o esos personajes, esas historias locales, al cogerlos un creador, un escritor de la talla de García Márquez, pues los trasciende, los hace universales. Ahí se da lo que dice Vargas Llosa, la creación artística, que es lo que le da validez universal a toda obra literaria y a toda obra de creación. Y en esa trascendencia artística universal de un relato de García Márquez, pues aparece todo el género humano. Todos, de alguna medida, se reconocen o nos reconocemos en su relato. Es lo que pasa en los lectores chinos, que lo quieren tanto, los japoneses o los sudafricanos, incluso los iraníes, los afganos, toda esa gente. Yo creo que ahí está la clave. También te decía, para afirmar un poco esta presencia de García Márquez en esta década posterior a su muerte, las traducciones, ediciones y reediciones que no paran, están más activas que nunca. Te quiero contar un solo dato en el campo de los idiomas extranjeros. Por ejemplo, en el chino y en el mandarín, 100 años de soledad lleva vendidos en un lapso de 10, 12 años, unos 11 millones de ejemplares en China, de 100 años de soledad. Como sabes, allí lo publica la editorial Thinking Dom, que es pensamiento, traducido en es pensamiento, que es la editorial que primero le compró los derechos cuando China ya firmó los tratados de derechos de autor de Berna. García Márquez antes no les había querido firmar ningún contrato porque lo habían pirateado por millones y millones sus libros, sobre todo 100 años de soledad. Y con ellos sí, ya hizo ese contrato y del amor en los tiempos de cólera, los mismos editores en menos tiempo han vendido ya como unos 4 millones de ejemplares. Y así podíamos seguir contando historias sobre la presencia y sobre sobre la presencia y sobre la validez de la obra de García Márquez. Por ejemplo, según datos que a mí me daban sus editores y los editores de mi libro en China, los datos que se hicieron en las encuestas de principios del siglo XXI, García Márquez apareció en las encuestas como el escritor occidental del siglo XX con mayor influencia literaria y cultural en China. Y para de contar, porque casos parecidos se repiten en los principales idiomas del mundo. Eso es absolutamente extraordinario. Ahora, déjame preguntarte una curiosidad ahora que has mencionado el tema de las ventas de García Márquez en China. ¿Cómo es la relación, cómo ha sido la relación en este tiempo, ahora que ya no está con nosotros, de García Márquez con Colombia? ¿Se le sigue leyendo, se le sigue comentando, sigue teniendo esa relación que a veces llegó a mantener algún nivel de tensión con Colombia? No. Con la muerte, digamos que la consagración universal de García Márquez es una figura casi indiscutible en Colombia. Sí, por supuesto. Lo pueden discutir políticamente, pero literariamente casi nadie lo discute. Y hay momentos en que él, por ejemplo, es más leído que en otros momentos. Depende de qué ocurra en la vida o en la muerte o posteriormente a la muerte de García Márquez, por ejemplo. Pero no es una relación ahora para nada conflictiva en lo político o en lo diplomático o en lo personal. Literariamente él es Algunos de los escritores, sobre todo, pues siguen fastidiados porque es su sombra, o mejor dicho, yo diría su luz excesiva, los enceguece y no los deja trabajar. Pero yo creo que eso, cuando el joven, el discípulo, tiene talento, eso no ocurre. Porque, por ejemplo, a Vargas Llosa, a Borges, a Cortázar, no los deslumbraron, no los asombraron ni deslumbraron sus grandes maestros. ¿No? A García Márquez tampoco, que empieza con Homero, con la Biblia, con Edipo, Kafka, Faulkner, Rulfo, el mismo Borges y Carpentier. No, ninguno de esos maestros lo deslumbró o lo asombró, sino que lo alumbraron y ayudaron a concebir su obra, su estilo y sus temas. Yo te pregunté por la figura de García Márquez y estos 10 años. ¿Cómo crees tú que han tratado estos 10 años
a un concepto indesligable a la figura de García Márquez, el realismo mágico? Bueno, el realismo mágico en sí, a mí no me gusta esa expresión porque, Mm, como diría Borges, es una expresión tautológica. Toda literatura, toda buena literatura, y yo diría que todo buen arte, empezando por la música, es realismo mágico, en el sentido de que todo buen arte proviene de la realidad. Y cuando un gran artista elabora una gran obra de arte, esa obra ejerce una magia en los lectores, en los oyentes, en los espectadores, si es por ejemplo cine. Entonces el realismo mágico es, diríamos, una tautología. Además, el realismo mágico, tal como se plantea o se pretende plantear en nuestra literatura contemporánea latinoamericana, yo creo que es, en García Márquez es más bien episódico, porque lo fundamental en García Márquez es el realismo mítico, el realismo ujú. poético, el realismo fantástico, vamos a decirlo. Lo fantástico, tú sabes que envuelve todas estas escuelas de creación literaria. Lo importante en García Márquez es eso. No sé por qué se dice, se ha llegado a hablar del realismo mágico de Vargas Llosa y Borges, imagínate tú, qué cosa tan, tan fuera de lugar. No, no, no. Yo creo que esa escuela, ese eslogan, esa denominación de realismo mágico terminará pereciendo, ya se le menciona menos, y la obra de un escritor o escritores como Gabo, como Rulfo, como Carpentier, como Asturias, seguirán proyectándose. En una entrevista que te hizo por el aniversario del fallecimiento de García Márquez, Javier Rodríguez Marco recordó los funerales de García Márquez como los funerales de la Mama Grande, incluso más excesivos que los funerales de la Mama Grande, es decir, de una desmesura acorde con la vida del propio García Márquez. Sí, él habló de, parodiando a los funerales del Mamá Grande, él habló de los funerales del Papá Grande. Sí. Sí, yo creo que eso fue una cosa acorde pues con la figura de García Márquez y sobre todo con la obra y la proyección de su obra, especialmente con 100 años de soledad. Como yo decía por ahí, es que desde que García Márquez publicó 100 años de soledad en Buenos Aires, el 5 de junio de 1967, prácticamente García Márquez se fue convirtiendo pronto, casi que de la noche a la mañana, en un clásico vivo. Creo que eso ha ocurrido con muy pocos escritores. Entre ellos, yo diría Víctor Hugo, y en nuestra lengua, pues Pablo Neruda, ¿verdad? Mm. Se me pasan algunos, pero escritores como Tolstoy o como el mismo Cervantes, por ejemplo, necesitaron un tiempo después de su muerte para empezar a ser reconocidos a nivel universal. García Márquez tuvo ese privilegio y esa incomodidad, porque para él finalmente tanto prestigio fue una incomodidad. Mm. Ahora, esta vida de la que estamos hablando, tú la relatas de manera puntillosa y maravillosa, además, en la biografía del viaje a la semilla. Es una vida que, como todos sabemos, arrancó en Aracataca, donde fue hijo de dos familias contrastadas, ¿no? Que alimentaron su personalidad y la ficción. Quería, para comenzar a hablar de la biografía de García Márquez, preguntarte por sus familias, cómo eran los García y cómo eran los Márquez y Guarán. Sí, mira, los García eran de una cultura sabanera, de la costa atlántica, de Cincelejo, Bolívar y Sucre, los actuales departamentos de Bolívar y Sucre. Ah, también provenían de España, de Castilla, y sentaron sus reales en esta zona costera colombiana por allá en el finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Son de una línea, digamos, más, como dijera, más tradicionalista, más conservadora, más realista. En cambio que los Márquez, provenientes también
de España, sobre todo de Galicia y de Castilla y Canarias, fue un apellido que conllevó mayores atractivos, digamos, culturales, míticos de su Galicia, de la Galicia natal, como es el caso de la abuela, por ejemplo, ¿no? Ella era descendiente de gallegos y ella aunó, digamos, la superstición, las creencias guajiras con los valores de la cultura gallega. Y eso dio una mezcla realmente muy fértil para la abuela, que era una contadora de cuentos oral extraordinaria, y por tanto para su nieto, que reconoce que los relatos de la abuela, Tranquilina y Guarancotes, fueron para él la cosa más importante, junto con las historias reales o realistas que le contaba el abuelo de la guerra o de las guerras colombianas, y también junto con la lectura de Las Mil y Una Noches. O sea, imagínate tú que Gabo sitúa a la misma altura la influencia de sus abuelos maternos con la influencia de Las Mil y Una Noches. Ahí arrancó todo lo que sería después Gabriel García Márquez como fabulador y como escritor, como narrador sobre todo. Esos capítulos de tu libro son absolutamente maravillosos. Ahí describes esta niñez en la que convivía con la magia, con los fantasmas, con el mito. Una niñez que creo lo familiariza con ese mundo no científico y que creo que es el anticipo más directo de lo que es el narrador de 100 años de soledad, que cuenta con la mayor naturalidad, sin atisbo de asombro, los hechos más asombrosos, ¿verdad? Sí, sí, él dijo que la clave de la verosimilitud de 100 años de soledad es contar las cosas con naturalidad. O sea, lo cotidiano como si fuera algo extraordinario y lo extraordinario fabuloso como si fuera algo cotidiano. Y que eso se lo aprendió precisamente a la abuela y a las tías. La abuela contaba así, le contaba las cosas de aparecidos, de ánimas, con la naturalidad más asombrosa, con cara de palo, como decía Gabo. Y también las tías, por ejemplo, la tía Francisca Simodosea. Gabo siempre recordó una anécdota, y es que una vez llegaron unos niños vecinos de una casa vecino a preguntar por la tía Francisca, que era la mujer que lo decidía y lo resolvía todo en la casa y en el pueblo, o buena parte del pueblo. Llegaron con un huevo que tenía una protuberancia, y entonces la tía Francisca Simodosea cogió el huevo, lo examinó muy seriamente y muy seriamente dictaminó: es un huevo de basilisco, prendan una hoguera en el patio y quémenlo. Y eso se le quedó a Gabo, y cuando él fue a contar, entonces se acordó de esa cara de palo, o sea, de ese gesto tan natural con que ella contaba una cosa absolutamente inverosímil. Una de las cosas que a mí más me admira de García Márquez es esta enorme sensibilidad, esta gran capacidad de absorber todas esas historias y comprender que ahí está el germen del arte, de la poesía, de la literatura, y traducirlas luego, por supuesto, empleando las técnicas de la literatura en novelas como 100 años de soledad. Y me asombra porque, por supuesto, ha habido muchos análisis de la obra de García Márquez, pero hay uno en especial que es muy interesante y que creo que encaja con lo que estamos hablando, que es de Juan Gabriel Vázquez, que propone, por ejemplo, la lectura de 100 años de soledad en clave de novela realista. ¿Qué te parece a ti eso? Es que yo creo que 100 años de soledad es la novela, junto con tal vez con Pedro Páramo, la novela más realista de la literatura latinoamericana. Proust decía que la llamada literatura realista era la menos realista del mundo, porque se quedaba en la epidermis de las cosas y de la vida. Y que la verdadera literatura realista es la fantástica, la que penetra en la esencia de las cosas, de los hombres y de la vida. Borges pensaba lo mismo, que la literatura fantástica era una de las formas más precisas de profundizar en la verdad de todo, ¿no? Por eso Borges siempre amó y practicó la literatura fantástica. Y bueno, y Gabo, como uno de los grandes discípulos que es de Borges, supo hacer eso, ¿no?
Ahora, en esta obra se recogen pues hechos fundamentales en la historia de Colombia, en la historia de América Latina, como la llegada y, digamos, el señorío de la United Fruit en muchos de los países, sobre todo de Centroamérica y del cono norte de América del Sur, y otros hechos como, por ejemplo, las múltiples guerras civiles, sin duda también la masacre de las bananeras, pero me refería a las guerras civiles porque hay un personaje fundamental en la infancia de García Márquez que es su abuelo. Está esta famosa frase de García Márquez sobre el coronel Nicolás Márquez: desde su muerte nada importante me ha ocurrido. Sí, sí, sí. Porque él fue el personaje más importante de su vida. En dos sentidos. En el sentido de que fue la persona que más afecto le dio y que más tolerancia tuvo con él y con sus inquietudes. Porque el niño Gabito, desde los 4 o 5 años, fue siempre un preguntón inclemente. Él lo preguntaba todo el día. Y el abuelo, en vez de apartarlo de esa terquedad, de esa preguntadera, él lo complacía en todo. Y cuando no podía darle una explicación, le decía: vamos a ver qué dice el diccionario. De ahí el gran amor de García Márquez por los diccionarios y las... Sí, es un coleccionista de diccionarios, sí. ¿verdad? Bien, el abuelo además le contaba historias de la vida real. Todo lo que el abuelo le contaba era real, era histórico. Los hechos que ocurren en el tiempo horizontal de los hombres. Las historias de la guerra, historias de muertos, pero muertos de verdad, no los muertos vivientes de la abuela, sino los muertos que habían muerto con él en la guerra de los 1000 días. Entonces, en ese sentido, la aportación fue doble. Pero la aportación más definitiva fue la de la abuela, si no fuera a creer, que no lo crió. Ella simplemente, por ejemplo, en las noches, cuando él y sus hermanas iban a dormir, iba y les cantaba canciones o les contaba alguna historia para que se durmieran, que tenían casi siempre que ver con las ánimas endémicas o los espíritus endémicos de la casa, de los antepasados. Pero fíjate que hay una historia que García Márquez lo poseyó, lo abrumó, y que habría de ser quizás una de las experiencias más fértiles literariamente para él. Y es que él siempre recordó esas tardes, a eso de las 6 de la tarde, cuando la abuela, para que dejara de preguntar y molestar, lo sentaba en una silla de la sala y le decía: siéntate aquí, no preguntes ni jodas más. Este niño es una conduerma, decía. Dice Gabo que esa palabra la aprendió con la abuela. Bueno, entonces lo sentaba y le decía: quédate aquí, porque si sigue preguntando y sigue molestando, va a venir el tío Lázaro, que está en su cuarto, la tía Petra, que está en el suyo, la tía Margarita, que está en el otro. Y entonces Gabo se quedaba ahí amordazado con el terror de los espíritus, a la expectativa de los hechos. Y fíjate que esa escena está de alguna manera en su primer cuento. Luego en otros cuentos, por ejemplo, alguien desordena estas rosas, y ese niño frente a la muerte aparece como un personaje en la hojarasca. Y ese niño sentado frente a la muerte, ese personaje va evolucionando hasta llegar a ser Melquíades en 100 años de soledad. ¿Y qué es lo que logra Melquíades en 100 años de soledad? Pues trascender los límites, las fronteras entre la vida y la muerte, y ser un personaje que, siendo muerto, está vivo en Macondo y escribe en ese cuarto intemporal que le asigna Úrsula los pergaminos, que no son más que 100 años de soledad en sánscrito. Ese es el gran alter ego de García Márquez. Y ese personaje tan vivo y tan simpático, que nunca sabemos si está de verdad vivo o muerto, pero que está ahí llenando toda la casa y todas las páginas de esta novela, ese personaje es el gran alter ego de García Márquez, y el que explica, o mediante el cual podemos explicar la estructura mágico-temporal o mítico-temporal y espacial de 100 años de soledad. Pero del mismo modo que
el coronel Aureliano Buendía era de alguna manera una proyección de su abuelo. Por supuesto que incluyendo elementos de otros personajes históricos, quizá con mayor relevancia histórica que el abuelo de García Márquez. Y lo digo también porque hay una imagen muy poderosa en esos capítulos iniciales de tu libro, que es el momento en el que García Márquez ve por primera vez la cicatriz de bala de su abuelo, que hace pensar, por supuesto, en la cicatriz de bala que tiene en el pecho Aureliano Buendía, que se produce el día que trata de suicidarse fallidamente, ¿no? Sí, sí, imagínate que eso es tremendo. Además, él le dijo una vez, teniendo ahí como los 6 años, 6, 7 años, mientras lo llevaba de la mano por Aracataca, le dijo: Gabito, tú no sabes lo que pesa un muerto. Se refería al peso moral que le dejó el hecho de haber tenido que matar en Barrancas, una población de Guajira lejana de Aracataca, a su compañero de partido y excompañero en la Guerra de los 1000 días, Medardo Pacheco Romero. En ese duelo de honor, el coronel tuvo que matar de 2 disparos a Medardo Pacheco Romero. Él necesitó 6 meses para preparar ese duelo, porque él no quería matar en realidad a su antiguo compañero y amigo. Y cuando lo mató, este hecho es muy importante. Este hecho ocurrió el 19 de octubre de 1908, el día de la octava de la Virgen del Pilar, que era la Virgen del Pueblo, el último día festivo de ella. Y ese hecho cambió completamente la vida de los Márquez y Guarán, y los cambió completamente de lugar en el mundo. Y hasta la muerte del coronel, él no pudo deshacerse de esa pesadumbre, de ese horror. Entonces, como los familiares del muerto querían vengar a su muerto matando al coronel, tuvieron que llevarlo a Riohacha. Y ellos se fueron, los familiares del muerto se fueron con su objetivo a Riohacha. Entonces ya lo tuvieron que llevar a Santa Marta. En Santa Marta ya le pusieron la ciudad por cárcel durante un año. Y de ahí el coronel, una vez que estuvo libre, se fue a Ciénaga. Y de Ciénaga, 2 años después, llegó a Aracataca, cuando ya estaba la compañía bananera. Eso fue a finales de agosto de 1910. Y ese es el hecho que va a prefigurar la vida personal de García Márquez y su vida literaria. Tú te acordarás la forma como él transpone literariamente eso en 100 años de soledad, ¿no? Ya no es porque cuando mata Jorge Arcadio Buendía mata a Prudencio Aguilar, ya no por una cuestión de honor, sino por una pelea de gallos. Claro. Él hace una transposición poética muy linda, pero eso está basado en ese hecho biográfico del abuelo que los marcó a los dos, ¿no? ¿Qué fue para García Márquez marcharse de Aracataca? Bueno, él una vez dijo que si le preguntaron que si le hicieron la típica pregunta, si volvieras a existir, volvieras a nacer, ¿qué harías que no pudiste hacer? Y él contestó: si volviera a nacer, yo haría exactamente lo mismo que he hecho, excepto 2 cosas. Tendría una hija y no me hubiera ido de Aracataca. Bueno, lo primero lo cumplió al final, con dolores de cabeza. Lo segundo, si lo hubiera hecho, tú y yo no estaríamos hablando aquí, porque tal vez no hubiera habido tal 100 años de soledad, ni tal García Márquez, ¿no? Sí, obviamente. Claro. Lo más importante para él fue haber salido de Aracataca. De hecho, él me dijo: no, yo cuando salí a Aracataca y murió mi abuelo, yo no tuve ningún desgarro por esos 2 hechos. Eso lo vine a entender y a padecer años después, cuando ya era adulto y vi que nadie podía suplir a mi abuelo, porque mi padre andaba en otra cosa, y cuando me di cuenta, pues, que lo mejor que yo pude haber hecho fue haber dejado Aracataca. Yo presupongo, no sé si tú estás de acuerdo, que marcharse de Aracataca, volverse melancólico, pensar, digamos, en esa infancia idílica, fue lo que volvió a García Márquez una persona tímida.
No, él era tímido desde pequeño. Lo que pasa es que Gabo era tan empecinado en lo que él quería que él saltaba por encima de la timidez. Siempre fue un hombre tímido, siempre. Por ejemplo, él decía que si él estaba con 3, 4 personas, él se defendía bien, pero si ya le ponían más, la cosa se cambiaba. Y de hecho, él en público, él era muy, muy tímido, por eso él casi no concedía ruedas de prensa ni daba conferencias. Tú sabes que cuando le dieron el premio Nobel hubo un problema porque las televisiones del mundo no encontraban imágenes de él en televisión. Y es que solo había concedido una pequeña entrevista con Pablo Neruda cuando Neruda le dio el premio Nobel y una entrevista a un periodista de la televisión colombiana nomás. Él fue un hombre muy tímido. Pero esa timidez le ayudó mucho porque lo obligó a encerrarse en las lecturas y en la escritura. ¿Cómo ingresa al mundo del periodismo García Márquez? Mira, él ingresa al mundo del periodismo. Él lo dijo y quien se lo preguntó hasta se rió porque él le dijo, ¿cómo empezó en el periodismo? Y dijo, por los cómics. Dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, porque yo dibujaba muchos cómics, contaba historias con cómics. Y a mí me contaban sus hermanas y sobre todo una prima, Sara Márquez, me dijo que Gabo podía llenar, o Gabito, como le decían ellos, él podía llenar una tarde un cuaderno completo de cómics. El abuelo es el que le daba el lápiz, le daba los cuadernos o el papel, ¿no? Para que él dibujara. Entonces, mucho antes de aprender a leer y escribir, él contaba historias dibujando. Entonces, el dibujo es su primer medio de expresión. Y no solamente en el periodismo, sino en la literatura, ¿no? Luego ya él, siendo un poco mayor, estando ya en el Colegio San José de Barranquilla, en primer y segundo bachillerato, y luego en cuarto, quinto y sexto bachillerato en Zipaquirá, ella empezó a hacer sus pinitos literarios y a la vez periodísticos. Pero cuando él empezó realmente como periodista fue en el Universal de Cartagena. En el Universal de Cartagena, el periódico Universal de Cartagena, cuando él tuvo que regresar a la costa atlántica después del Bogotazo, que fue el 9 de abril de 1948. Entonces, sí, él, cuando se encontró en Cartagena, ya matriculado otra vez en la Universidad de Cartagena, fue al Universal, pidió trabajo, dijo que quería trabajar ahí, que él quería ser periodista. Entonces Clemente Manuel Zavala, el jefe cultural del periódico, lo atendió, le hizo un examen de rutina y sí, resultó válido. Él ahí ya era un escritor porque había publicado varios cuentos en El Espectador de Bogotá. Entonces le abrieron las puertas y ahí García Márquez empezó a escribir crónicas muy literarias al principio, un poco retóricas, pero el maestro Clemente Manuel Zavala con su implacable bolígrafo rojo le iba corrigiendo y él iba aprendiendo. así me contó él que ocurrió. Y en ese momento ya estaba escribiendo La Casa, que fue el primer bosquejo o proyecto de 100 años de soledad. O sea que el periodista y el escritor, el narrador, empezaron a la vez y se apoyaron mutuamente. Pero lo que le gustaba a García Márquez era el reportaje específicamente, ¿verdad? Sí, lo que más le gustaba del reportaje, porque él lo que más le interesaba eran 2 cosas. Conocer, compartir la historia, las historias que le suceden a los demás y contar lo mejor posible esas historias o algunas historias. Entonces ahí se juntaron el periodista y el escritor y el poeta, porque Gabo nunca dejó de ser un poeta, fue lo que empezó a ser primero. Sí. Ahora, digamos, la impresión que me da es que, digamos, leyendo los artículos de García Márquez, que comienza, como dices tú, como periodista en El Espectador, tiene un entrenamiento en varios sentidos gracias al periodismo, porque el periodismo le ayuda a calentar la mano y a empaparse de la realidad también. Y además, como lo cuentas tú, me da la impresión de que ahí descubre la importancia de la corrección también, es decir, de corregir permanentemente. Quizá que el arte se ejerce no cuando uno escribe, sino cuando corrige lo que escribe.
Sí, yo creo que el arte termina de ejercerse, de hacerse, de sincerarse cuando corriges, ¿no? Menos, hay pocas excepciones, como la de Mozart, que se decía que en sus escrituras, en sus solfeos, no había correcciones. Todo era perfecto y todo era limpio. Pero normalmente los escritos, Beethoven era el caso contrario en la música, ¿no? García Márquez fue uno de los escritores que más corrigió, que más tachó, que más tiró a la basura, ¿no? Y eso es lo que le aconsejaba a los jóvenes escritores, que escribieran mucho, que tacharan mucho, que tiraran mucho y que volvieran a empezar. De esa manera él escribía, él iba sincerando sus textos, tanto los periodísticos como los literarios, ¿eh? Sí, porque, digamos, por supuesto, García Márquez es este gran escritor universal, un absoluto genio, premio Nobel, un escritor muy prestigioso, pero que siempre se reivindicó a sí mismo como periodista y que también, así como ha sido maestro de escritores, ha sido maestro de periodistas. Sus crónicas periodísticas se siguen vendiendo, se siguen leyendo y siguen sirviendo de ejemplo, por ejemplo, para quienes ejercen en América Latina el nuevo periodismo. Sí, sí. Imagínate que yo por ahí a mediados de los 90 le pregunté, tenía la curiosidad a Carmen Balcells, que bueno, el relato de un náufrago que como bien sabes durmió varios años Sí, en los archivos del Espectador, solo conoció la edición en libro en 1970, 71. Entonces, 20 años después, yo tenía la curiosidad y le pregunté a Carmen Balcells que cuántos libros, cuántos ejemplares se habían vendido del relato de un náufrago. Y me dijo 10 millones de ejemplares. qué Imagínate. bárbaro. Claro, y es un libro que se sigue como un modelo de reportaje, pero hay países como Alemania, Japón, etcétera, donde lo leen como una novela. Claro. No es solo un reportaje, es ante todo una novela. Y es que es una síntesis realmente admirable de periodismo y de literatura, y con un lenguaje absolutamente sencillo, que nos recuerda mucho el lenguaje de su última novela, precisamente, y del Coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Mm. Porque a mí siempre me ha llamado la atención que tomando en cuenta la importancia que tuvo García Márquez como escritor, como novelista, decidiera que su fundación fuera sobre el nuevo periodismo, o por lo menos que llevara esas palabras en el título. Sí, 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 exactamente. Por eso, porque él dijo que el periodismo era el mejor oficio del mundo. Y él era muy feliz cuando encontraba un gran tema para hacer sus reportajes. De hecho, entre novela y novela, y libro de cuentos y libro de cuentos, hay siempre casi siempre trabajos periodísticos de García Márquez, grandes reportajes, ¿no? Si lo miras, Mm. te darás cuenta de eso. Quiere decir que él no los concibió como si disciplinas separadas, sino complementarias, Claro. complementarias. Sí, sí, sí. Hace poco lo repitió lo expresó muy bien en una entrevista que publicó hace poco La Jornada de México y que era inédita, que se le hicieron en Harvard en el 79. Habló mucho de eso y habló del otoño del patriarca y de la hojarasca Mm. y de su búsqueda de esa dimensión mítica de la realidad, precisamente. Ahora que has mencionado La hojarasca, quería preguntarte por ese libro que es su primera novela. Es una novela en la que aparece un García Márquez que va prefigurando este mundo mágico del que hemos hablado, muy influenciado por Faulkner en ese momento todavía, porque además, digamos, adopta el enfoque de Faulkner en el sentido digamos, retrata el mundo de la servidumbre, básicamente en la hojarasca, como Faulkner lo hace con el mundo de la esclavitud o la semi-esclavitud en Ñognatapaufa, ¿verdad? Eh, Era un libro que era parte de una búsqueda, me da la impresión, ¿no? La búsqueda de una voz propia, de un estilo que terminaron madurando y construyéndose con el paso de los años. Sí, él empezó primero con la casa. Cuando él Sí. llega a Cartagena a mediados de 1948, se matricula en la universidad, va al Universal y empieza a trabajar allí, a aprender a ser periodista más bien. Él empieza la casa, como te dije antes, y lo trabajó durante unos meses,
hasta octubre, noviembre de ese año, trabajó la casa, pero se dio cuenta, como él dijo literalmente, que era un paquete demasiado grande para su poca formación literaria y su poca experiencia. Tal. Entonces, escribió La hojarasca. A mí me contaron Rojas Eraso y Gustavo Ibarra Merlano, que fue su maestro, quien le enseñó a leer a los clásicos del siglo de oro con una óptica distinta, una óptica moderna. Me contaron que en Turbaco, cerca de Cartagena, ellos leyeron en voz alta mientras caminaban por el malecón Mrs. Dalloway. Y esa novela impactó mucho a García Márquez, junto con Mientras agonizo, que tú citabas antes. Y a raíz de esas dos influencias o esos dos impulsos, él se sentó a escribir La hojarasca y dejó la casa. La hojarasca es el primer intento de crear Macondo. Por eso la hojarasca está en una dimensión mítica, que es la dimensión de Macondo. Sabes que todos los cuentos y novelas de él que se suceden en Sucre, que se cita como el pueblo, nunca por Sucre, está en una dimensión más verista, más realista, como El Coronel, La Mala Hora, Cuentos de los Funerales, Crónica de una muerte anunciada, etc. Y entonces trabajó esa novela con el objeto de quitarse o de conjurar los demonios, los fantasmas de su infancia. Los abuelos, la guerra, la soledad, el coronel que era su abuelo, etcétera, etcétera. La vida de una familia, ¿no?, que está encerrada entre cuatro paredes, recordando, nostálgica, los años gloriosos, etc. Y esa es La hojarasca. Es una novela de temática garciamarquiana puramente, pero de técnicas prestadas a Virginia Woolf y a Forde. Y entonces es una buena novela esa novela la escribió él con 22 años, imagínate. Increíble, ¿no? Guillermo de Torres no la hubiera descalificado para publicarla en Losada. Con esa novela hubiera empezado o se hubiera convertido en el hito de la nueva narrativa latinoamericana, que tú sabes que es La vida breve, porque La vida breve al fin salió primero que La hojarasca. Pero es muy justo, además, muy justo que sea así. Tú has mencionado hace un momento una palabra que me parece que es fundamental cuando se habla de García Márquez, que es la palabra poeta, ¿verdad? Vargas Llosa, en una conferencia hace un tiempo, habló de García Márquez y dijo que cuando él se enfrentaba a la literatura, a Vargas Llosa le daba la impresión de que no lo hacía como un intelectual, sino que lo hacía a partir de sus impulsos, de sus intuiciones, de su astucia, y que en ese sentido se aproximaba más al poeta que al intelectual. Esto también lo empato, por supuesto, con la búsqueda del estilo y de la belleza en la prosa, ¿no? Sí, sí. Fíjate que Gao decía en esa entrevista que citamos antes, que apenas hemos conocido en español hace poco por la jornada, él decía que para escribir, para crear honestamente, hay que hacerlo con muchos recursos. Que uno de esos recursos es toda esa parte oscura, digamos las 6 partes que están cubiertas del iceberg, del iceberg, ¿no? Lo que se ve en una novela, lo que se cuenta en un cuento es solo esa séptima parte del iceberg, ¿no? Y entonces, que él decía ahí, remataba o repetía, que él no le gustaba leer las críticas sobre él, leer mucha literatura sobre él, porque los críticos terminaban volviéndolo consciente de quién era él, de cuáles eran sus temas, cómo eran sus personajes, sus mujeres, etc. Y que eso, al hacerlo él consciente, lo limitaba a la hora de escribir, porque él necesitaba la intuición, la razón oscura, necesitaba la memoria no solamente personal, familiar, sino esa panmemoria de la cual hablaba Jace, ¿no?, que decía que todos tenemos una panmemoria que abarca la Eva africana, porque científicamente ya se ha establecido que todos llevamos en las mitocondrias ese rastro de esa mujer única de una tribu del África que pertenecía ya al Homo sapiens, ¿no? Esa podría ser la Eva africana. Pues desde ahí, y quizás desde el neandertal, nosotros tenemos también esa memoria, esas raíces de la panmemoria.
que a la hora de escribir, que a la hora de crear, componer música, esculpir o pintar, aparece y debe aparecer. Y que un escritor que sea muy intelectual, que sea muy racional, reprimiría de esa manera. Entonces, y también lo decía Proust. Proust decía, el que escribe no es solo ese yo de andar por casa, sino otros más. Y hablaba de todo esto, de la memoria, de los ancestros, de la intuición, de la sombra, de muchas cosas, ¿no? Por eso él decía que el escritor realista era muy limitado. Era de verdad, es muy superficial, decía Proust. Ahora, García Márquez, a pesar del enorme prestigio que tenía, de lo conocido que fue y que sigue siendo, por supuesto, digamos, que era universalmente conocido, Sí. fue un gran misterio, curiosamente. Lo quiero decir refiriéndome a él como persona. Tú has dicho que un dato que a mí me parece increíble, que cuando gana el premio Nobel prácticamente no había fotografías públicas de él porque no había dado entrevistas, no había concedido fotografías a los medios de comunicación. Y eso a mí me ha resultado también siempre fantástico. Este contraste entre su personalidad y la proyección que logra su figura. Y en ese sentido supongo que 100 años de soledad, por supuesto, fue una gran victoria, pero al mismo tiempo hasta cierto punto una condena para él, ¿no? Sí, él lo dijo, él lo dijo. Una vez alguien le dijo, bueno, tú odias 100 años de soledad, al final. Y dijo, no es que lo odie, es que ese libro estuvo a punto de desbaratarme la vida, ¿no? Es decir, es muy bueno que tú escribas un libro y que los lectores lo lean y que les diga algo a los lectores y que tú puedas vivir del favor de tus lectores. Eso es extraordinario, es lo que yo busqué siempre. Pero yo lo que no contaba era con la fama. Con la fama que te está acosando las 24 horas del día y que si te descuidas te convierte en otra persona. Entonces yo ahí tuve que parar y reflexionar para que ese libro o la fama que me proporcionó ese libro no me fuera a cambiar la vida. Entonces, es por eso que yo defiendo mucho mi vida privada. En mi vida privada prácticamente solo entran mis amigos probados, ¿no? Sí, Porque, sí. y también una de las cosas que más difíciles para mí fue aprender a decir no. Tener que decirle un día no a los periodistas que son mis colegas. ¿Por qué? Porque yo al principio les concedía entrevistas, los invitaba a casa, comíamos, nos emborrachábamos y luego ponían en el reportaje las cosas que yo decía fuera de la entrevista. Y entonces yo aparecía diciendo pendejadas. Y dije, bueno, a los periodistas tampoco, mis colegas tampoco les voy a conceder más entrevistas. Y sí, él tuvo que luchar mucho con eso, con ese enorme prestigio, porque no sé si hubo otro escritor que en vida hubiera tenido tanto prestigio como García Márquez. Probablemente sí, Víctor Hugo, ¿no? Que parece que era pues el amo absoluto, ¿no? De En vida. París. Sí, no, de todas partes y de Europa. Sí, sí. Sí, imagínate. Ahora, ¿cómo hiciste tú para pinchar ese globo, para penetrar, digamos, dentro de ese caparazón, en el momento en el que comenzaste a escribir o a trabajar su biografía? Fíjate que yo empecé de una manera poco inocente, sincera, pero de una manera un poco inocente, inconsciente. Yo leí 100 años de soledad estando en segundo de bachillerato. Tendría unos 16, 17 años, pues yo fui un bachiller tardío, un estudiante tardío, porque en el campo estuve muchos años y me llevaron tarde a Medellín a estudiar. Y entonces yo leí esa novela en segundo de bachillerato y me quedé muy impactado. Yo casi no leía novelas, yo solo leía cuentos y sobre todo leía mucha poesía. Leía a los poetas colombianos, los piedracelistas, León de Grey, Barbajacó, leía a Pablo Neruda, a César Vallejo, leía a Mao Nervo y algo de Quevedo y de Lope de Vega, y, en fin. Pero me daba mucha pereza el relato, las novelas, porque yo veía que necesitaban muchas palabras para decir muy poco. Y que había muchas descripciones innecesarias y personajes secundarios que no eran interesantes. Eso me aburría. Pero la poesía me impactaba,
porque tú sabes que un solo verso puede cambiar tu vida, te sacude. Por supuesto. Por supuesto. Y yo dije, no, y la música, las palabras, porque yo fui un enamorado de las palabras desde que aprendí a leer y escribir. Y entonces esa novela tenía todo eso, las palabras, la música, el humor, la fluidez, lo fantástico, todo. Pero eso que parecía tan fantástico a mí parecía como la realidad de cada día, ¿no? Entonces me impactó mucho. Entonces yo dije, pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que ha escrito esta novela? Porque entonces todo el mundo, o sobre todo en Colombia, leían Cien años de soledad, pero nadie sabía quién era García Márquez. Nadie, casi nada. Bueno, los amigos más cercanos y de pronto 2 o 3 cosas se sabían. Entonces un día, leyendo precisamente Historia de un Deicidio de Vargas Llosa, que es un libro espléndido, creo que es el mejor que se ha escrito sobre Gabo, y el mejor taller literario que todo novelista, todo el narrador debería consultar. Leyendo me enteré que él tenía una hermana monja. Luego alguien me dijo, yo estaba en Medellín y me dijo, no, Zoraida García Márquez vive en Copacabana. Ella es monja salesiana y da clases ahí. Entonces la llamé y le pedí una entrevista. Y ella me dijo que es que ella nunca había concedido entrevistas. Y yo le dije, hermana, no se preocupe, que esta es la primera entrevista que yo voy a hacer. Y entonces me armé de arrojo y me fui. La esperé como 2 horas, ya no quería ni salir. No quería contestarme la entrevista porque no quería publicidad ni nada. Yo le dije, no, es una entrevista para mí porque quiero saber cosas. ¿Quién es su hermano? ¿Cómo escribió esas novelas? Todo, los abuelos. Y hablamos de todo eso como 2 horas. Y me encontré con la novedad maravillosa de que era una narradora, o es porque vive todavía, tiene 93 años, la acabo de ver hace poco en Barranquilla, Aracataca, estuve con ella. Es una narradora oral espléndida. Entonces, con todas esas cosas que me contó, cómo escribió Gabo La Hojarasca, de dónde sacó La Mamá Grande, etcétera, etcétera, armé mi primer reportaje sin saber cómo escribirlo. Se lo mandé a Guillermo Cano, el director del Espectador, y lo publicó en el suplemento literario dominical. Y eso para mí fue, bueno, un gran maravilloso aporte. porque tu digamos, inicio Sí. como biógrafo de García Márquez fue, como lo estás contando, casi accidental, por pura Sí, curiosidad, por pura fascinación. Sí, Raúl, así empezó y durante 10 años trabajé investigando y acumulando datos y cosas y entrevistas sin saber que iba a escribir una biografía. No solo sin saberlo, sino que además yo sentía que no podía tener la capacidad de escribir una biografía de García Márquez. Menos cuando leí Historia de un Deicidio, que me quedé fascinado, deslumbrado con ese estudio de Vargas Llosa. Dije, no, qué maestros. Entonces, yo descarté toda posibilidad de escribir algo, aunque fuera un ensayo humilde sobre García Márquez. Pero el tiempo pasó. Y un día llegó y me senté a escribirla. Esa biografía. Sí. ¿Y tu amistad con García Márquez es anterior a ese momento o es posterior al momento en el que comenzaste a escribir la biografía? Mira, yo te voy a decir una cosa sincera. Yo nunca fui amigo de García Márquez. Hubiera podido ser, luego te cuento. Yo nunca lo visité, nunca lo busqué. En los 10 años, espérate a ver, 80, no, 17, 18 años que llevaba trabajando, investigando sobre él cuando lo vi por primera vez en México, yo nunca lo busqué, pudiendo haberlo visto. ¿Por qué? Porque vi que todo el mundo lo buscaba y que él andaba muy ocupado con la gloria y con tanta gente encima y yo dije, no, pues, ¿para qué lo voy a molestar? No, ¿qué lo va a decir? Pero cuando llegó el momento en que yo necesitaba hablar con él, hablé con Carmen Barcells y ella me consiguió esa entrevista. Eso fue en marzo de 1989. Para entonces Gabo ya casi no hablaba con nadie, porque estaba harto de todo el mundo, Y me dijo que Carmen Barcells tiene suerte, porque solo de las entrevistas que le han pedido para este año ha dejado 3, la tuya y una de un brasileño y un crítico alemán, la tuya. Entonces fue así como yo lo visité en marzo, el 7 de marzo de 1989. Y el 14 tuvimos 2 encuentros, fueron unas 6 horas, 2 tardes, y en esas 2 tardes hicimos repaso de su infancia hasta terminar el bachillerato, hasta empezar la carrera en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá. Entonces ya me contó muchas cosas.
Pero en ese encuentro, para mí fue como si yo hubiera visto, hubiera vuelto a ver a un viejo amigo, o mejor dicho, a un viejo maestro que ya yo conocía muy bien. Por lo bien que lo conocías, claro. Y por lo bien que lo había conocido y todo, y fue espléndido porque sabía, y además necesitaba eso, que hablar de su infancia era lo que a Gabo más le agradaba. Volver a ser el nieto del abuelo y el nieto de la abuela, y volver a estar en Aracataca, y todas esas historias, porque Aracataca ahora no es nada. Es famosa porque ahí nació García Márquez, pero Aracataca, cuando nació García Márquez y vivió los primeros 10 años, era un pueblo muy cosmopolita, donde se hablaban 3, 4, 5 idiomas. Y había gente de todas partes. Sí. Por eso él, como una esponja, absorbió todo aquello y tuvo un inmenso material oral, visual, auditivo, olfativo, etcétera, para después escribir Cien años de soledad. Ahora, felizmente llegabas a esas entrevistas con la tarea hecha. Lo digo porque García Márquez también siempre fue famoso por su, digamos, vocación de fabulador, incluso cuando hablaba de sí mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, cuando... no, es... Sí, hay muchas cosas que dice la gente, oh, bueno, esos son cuentos de Gabo. Fíjate que yo... lo que pasa es que él a todo le da una elaboración literaria. Sí, sí, Pero, claro. pero el meollo esencial él lo conserva. Porque él dice, es que yo, por ejemplo, me han ocurrido cosas y sé historias de mi familia, de amigos, que no las puedo contar porque son tan literarias que no hay manera de contarlas, de hacerlas creer. En cambio, los hechos reales, que parecen muy literarios, hay que hacerlos creer y hay que darles un tratamiento literario, tratamiento poético, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, me pasó como biógrafo durante la documentación del libro, de la biografía. Me contaba una historia y yo decía, pero ¿qué esto será real? ¿Cómo yo puedo contar esto? ¿Quién me puede confirmar que esto es real? Te voy a contar brevemente un caso. Bueno, está el famoso caso que ya mencionamos del enfrentamiento, del duelo entre Nicolás Márquez, el abuelo, y Medardo Pacheco Romero. Esa es una historia que yo pude reconstruir en Barrancas, porque estuve ahí una semana buscando mucha gente, y que es un hecho, pero realmente casi que concebido por la mente de García Márquez. Entonces yo tuve que ir a ponerle nombres a esa historia, a buscar fechas, a buscar esquinas, a buscar piedras, todo lo que encontraba para hacer creíble eso. Al fin y al cabo era la enseñanza del maestro. Pero hay una historia que Gabo contó una vez. Y es que cuando él con 13 años, con 16 años mal cumplido, tuvo que irse a Bogotá a presentar un examen para concursar en el Ministerio de Educación y que le dieran una beca para terminar el bachillerato en Zipaquirá, Gabo, en el camino, es decir, en el barco que recorrió todo Magdalena desde Magangué hasta Honda, y luego en el tren artesanal que remontó los Andes hasta Bogotá, en ese trayecto que duró como una semana, Gabo conoció un hombre impresionante. Era un hombre joven, bien vestido, que leía muchos libros, que al lado de su asiento tenía un montón de libros puestos unos encima de otros. Y entonces, al final, cuando el tren iba llegando a Bogotá, a la estación, le dijo, oye, cópiame la letra de ese bolero que estabas tú cantando con tus compañeros. Es que tengo una novia en Bogotá y sé que le va a gustar mucho. Entonces, Gabo o Gabito escribió la letra del bolero, creo que era Perfidia, creo. Y le escribió la letra, se la tarareó y él le quedó muy agradecido. Bueno, se despidieron, Gabo se fue a una pensión, a los 2 o 3 días se presenta, hace la cola para anotarse para el examen de beca, cuando Gabo, que llevaba toda la mañana ahí con ese frío terrible de Bogotá, ve que entra el tipo, ve que viene el tipo del bolero. Y él le pregunta, ¿pero qué haces tú aquí? Dijo, no, estoy haciendo la cola para el examen. Yo, no seas pendejo, ven conmigo. Y era el director nacional de becas. Y entonces le dijo, bueno, si me presentas un buen examen, te doy una beca para Zipaquirá, que es el mejor colegio
San Bartolomé, que es el colegio de los ricos y de los poderosos de este país. Gabo quería entrar ahí y dijo, no, ahí no puede ser. Le dijo, te tienes que ir a Zipaquirá. Y entonces yo con esa historia dije, es un cuento de Gabo, pero puro. Y entonces el hijo de Álvaro Mutis, Santiago Mutis, poeta, me ayudó y encontramos en la guía telefónica de Bogotá Eduardo Gómez Támara, Herederos. Este hombre se llamaba Eduardo Gómez Támara, pero ya había muerto. Yeah. Y entonces me dijo, mira, aquí hay un teléfono de una hija. Yo llamé a la hija. La hija me dijo, sí, mi mamá ha hablado de eso, pero hablé con ella, le doy su teléfono. Entonces llamé a una señora que me contestó, soy María Luisa Núñez. Yo le digo, ¿usted es la novia del bolero? Me dijo, sí. Entonces le conté la historia de Gabo, que contaba Gabo sobre el bolero y el examen y todo eso. Y me dijo, eso es verdad, punto por punto. Eso es verdad. Es más, le voy a decir, como Gabito o Gabo tenía una caligrafía tan preciosa y buena redacción, eso fue fundamental para que mi marido le ayudara a conseguir una beca en Zipaquirá. Qué bonito. Yo le dije, todo esto es verdad, mi hijo, todo esto es verdad. Pero si lo cuenta Gabo, parece que lo está inventando él. Entonces dije, bueno, ya puedo contar esta historia. Y así, yo encontré que muchas cosas que parecían fabulación de su vida eran en realidad verdad y que él no las inventaba, sino que las elaboraba literariamente. Sí. Ahora, pero tú resolviste, por ejemplo, el misterio del día de su nacimiento. Sí. Bueno, fui a la Cataca, como había ido tantas veces, y saqué la copia de partida de bautismo. Y entonces vi que él nació en el 27 y que Luis Enrique, que es el hermano que le sigue, había nacido en el 28. Entonces no podían haber nacido los dos en el 27. Entonces fue el 6 de marzo de 1927. Claro. Todas esas cosas había que aclararlas, ¿no? Y te quería hacer sí. Un par de preguntas finales porque nos ha vencido la hora. Yo podría seguir conversando contigo, por supuesto que durante más horas, porque eres una persona memoriosa y apasionada. Tan poco tiempo. Muy poco tiempo. Te quería preguntar por la reacción de García Márquez cuando leyó El viaje a la semilla. Él dice que, está además reseñado en la edición que tengo del libro, que si hubiera leído El viaje a la semilla antes de escribir sus memorias, no hubiese escrito sus memorias. Así de impactado quedó y además, según cuenta, lo leyó de corrido prácticamente durante 3 días. Bueno, eso tiene un antecedente, no tan halagüeño, te voy a contar. No, cuando a él le entregaron el libro recién editado, porque el editor, que era Juan Cruz, entonces el director de Alfaguara, me dijo, hay que mandarle 4 ejemplares, uno para Gabo, otro para Mercedes y 2 para los hijos. Entonces hicieron unas ediciones especiales, en fin. Se la mandaron y Juan pues cometió la desmesura generosa de decirme que le hiciera una dedicatoria a García Márquez, al ejemplar de García Márquez. Yo dije, ¿pero qué le voy a decir yo al maestro? No, eso es muy difícil. Si tú me ayudas. Bueno, total, cuando el libro llegó y él lo abrió, él lo primero que vio fue la fecha en que él fue con su madre a vender la casa de los abuelos en Aracataca, que es un hecho que a él le cambió mucho la vida y le cambió la literatura. Con el que comienza sus memorias, además. Exactamente, sí. Entonces se disgustó mucho porque yo le puse una fecha y que no es la que él maneja ni la que él me dio en su momento, cuando yo lo visité. Y se disgustó bastante y parece ser que él dejó el libro. Ya. Bueno, ahí se prendió un escándalo y una discusión. Yo no quise entrar en eso, porque dije que una cosa que aprendí de él, entre muchas cosas, es que tus libros tienen que defenderse solos. Sí. Ahora, si fuera un error, yo sería el primero en decir, sí, me he equivocado. Pero es que yo empecé a consultar y encontré que había más argumentos a favor de mi fecha que de la de él. Entonces eso se quedó así, yo no quise intervenir, pasó mucho tiempo, pasaron 11 años hasta que él decidió leer el libro. Eso fue, él me llamó el 20 de agosto de 2008. Y me llamó muy sorprendido, me dijo, bueno, por fin he podido leer tu libro. Bueno, quiero hacerte un paréntesis. Plinio Pulillo Mendoza me dijo
que él llamaba cada cierto tiempo a Mónica, la secretaria, Mónica Alonso, que es una mujer maravillosa. Le decía, coge el libro de Dasso y pónselo a Gabo encima del escritorio para que lo lea. Así hasta que lo leyó. Y entonces ya ahí sí lo leyó pues ya debe ser que se le había olvidado el tema de las fechas o había aceptado, o en fin, lo que fuera. Él lo leyó y me dijo, pues lo leí en 3 noches sin poder casi dormir. Me llamó inmediatamente, le pidió el teléfono a Carmen Balcells, me llamó. Y estuvimos hablando como 15, 20 minutos. Casi todo el tiempo habló él del libro. Por eso sé que lo leyó, que entonces todavía tenía muy buena memoria, por lo menos para lo pasado. Y se sorprendió muchísimo, me dijo muchas cosas que yo tardé mucho tiempo en digerir y por lo tanto en creer. Me dijo, no sé cómo escribiste ese libro. Es impresionante ese libro, me dijo. Tú sabes que yo leo con un lápiz rojo, como el maestro Clemente Manuel Zavala me enseñó en el Universal, para corregir mis cosas y la de los demás. Y esta vez no he tenido que usar ese lápiz. Qué gran libro has escrito. Te felicito. Te felicito. Y a partir de ahí ya él me dio su teléfono privado, su correo privado, todo. Me dijo, aquí te dejo esto para que me mandes cosas y estemos en contacto. Pero yo no hice uso de eso, ¿no? Ya con el tiempo no fue posible porque ya él pues estaba mediatizado por todo el mundo, ¿no? Para llegar a él no era fácil. El mejor halago que podías soñar, Dasso. Pues sí, el halago. Hay quienes me dicen, hombre, eso tiene un doble filo. Por un lado es un halago, pero por otro lado, pues puede ser que sea muy agiográfico la biografía. No quería dejar de mencionar en esta conversación para terminar el último libro de García Márquez, En agosto nos vemos, que se ha publicado este año, digamos, también conmemorando los 10 años de su fallecimiento, que por supuesto ha despertado polémica, pero también ha despertado encendidas defensas. Tú has leído el libro, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido su publicación? ¿Qué te ha parecido que aparezca este libro justamente luego de 10 años del fallecimiento de García Márquez? Bueno, vamos por la primera parte, lo último que dijiste. Yo Sí. creo que está muy bien que se haya publicado. Yo creo que la alta traición a García Márquez es que ese texto no se hubiera publicado, con todos los fallos que pueda tener y que los lectores tengan derecho a comentar. ¿Por qué? Porque todo lo que escribe un gran escritor es de sus lectores. Hombre, si leen hasta sus cartas privadas, Claro. ¿cómo no se va a leer un texto que se ha escrito de antemano para ellos? ¿Cómo? ¿Cómo no? Es más, Gabo dijo de Kafka que si Kafka hubiera querido en realidad que no se leyeran sus novelas, él mismo las hubiera quemado. Claro. Yo creo que es un caso similar. Gabo decía, dice Rodrigo, que al final decía, se lió con su propio libro y dijo, no, este libro no sirve, este libro hay que tirarlo. Yo creo que él dijo eso porque él, en la medida en que él ya no pudo seguirlo puliendo, porque él sí lo acabó, pues Gabo perdió también la capacidad de analizar más o menos objetivamente, hasta donde es posible eso, que lo haga un autor, de analizar objetivamente su producto literario. Y entonces yo pienso que él sintió que no estaba a la altura de lo que él quería ser. Yo lo leí 2 veces y me sorprendió mucho que habiéndose escrito en las circunstancias de edad y de enfermedad mental de García Márquez, ese libro, que fuera tan bueno, francamente, porque ya el lenguaje, la artesanía, la orfebrería del lenguaje, de la poesía, en el relato, el sentido del humor, el sentido escondido o la sugerencia o la alusión que hay detrás de cada frase en las conversaciones. Yo creo que ya eso nada más justifican ese libro. Pero es que tiene algo más. Es un libro, una historia bastante original, no completamente original, pero sí muy original, porque ya García Márquez la toma y le da otro sentido, otro vuelo. Y sobre todo que es una mujer la protagonista. Y es una mujer distinta de todas sus mujeres. Tal vez la que más se le parezca pueda ser la bella de
¿cómo es? El avión de la Bella Durmiente, quizás, quizás. Pero es una mujer moderna, es una mujer culta, es una mujer exquisitamente educada en la música y en la mejor literatura, como él lo fue, ¿no? En ese sentido es muy un alter ego. Y es una mujer que decide un día asomarse pues a la infidelidad o por las rendijas de la infidelidad para apreciar su supuesta felicidad de pareja, de mujer casada y de madre. Y yo creo que la gente no ve lo importante de este libro, y es que lo que sugiere al final García Márquez es que Ana Magdalena Bach consigue darse cuenta que su felicidad es postiza en gran medida, está llena de resquicios, está llena de agujeritos que ella no veía porque la supuesta felicidad cotidiana no le dejaba ver. Pero al final descubre que no es una felicidad completa, que está llena de resquicios, pero que no por eso deja de ser su felicidad. Y entonces esas infidelidades anuales cada 16 de agosto, poniéndole las flores a su madre, le permiten ver eso y acepta la realidad incompleta de su felicidad. Dazo Saldívar, yo quiero agradecerte por esta conversación llena de anécdotas, de profundidad, que ha estado, por supuesto, signada por el genio de García Márquez en esta fecha que hemos querido, digamos, recordar y homenajear. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer poder conversar contigo. Gracias, Raúl. Y otra vez, gracias, Felipe. Ha sido maravilloso poder conversar. Esta hora se me ha pasado muy rápido. Oye, ¿tú crees que esta hora sí tiene 60 minutos? 60 minutos de los rápidos. A mí me parecieron 30 nomás. Claro que sí. Muchas gracias también a Felipe, a quien volvemos. Un abrazo. Felipe, Raúl, mucho gusto, felicidades.